Bienvenidos a El Mismo Idioma, Diversidad Sexual y Género, un programa en el que queremos invitarte a conocer diferentes puntos de vista, desde los cuales construir juntos un mismo idioma para hablar sobre diversidad sexual y género, espacio que es posible gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Se ha dado cuenta que hemos cambiado, que nuestra sociedad ha cambiado? Creo, para bien. ¿Se ha dado cuenta que nos vamos aceptando, que nos vamos entendiendo, que nos comprendemos y que de la mano de esto tenemos esta posibilidad de conversar y, como decíamos, de conocernos un poco más? ¿Se ha dado cuenta de eso? Nosotros sí. Y por eso le damos la bienvenida a nuestro El Mismo Idioma, Diversidad Sexual y Género por Sinergia, donde vamos a realizar un ciclo de programas donde vamos a conversar sobre lo que bien dice el título, la presentación de este programa, la diversidad sexual y género, que en el fondo es el mismo idioma. Le damos la bienvenida a este espacio que vamos a llevar por una hora, donde vamos a conversar, donde vamos a aclarar conceptos, donde vamos a avanzar un paso más en este trabajo que decíamos, que es aceptarnos. Estará parte de nosotros en este panel, quien será nuestra panelista estable, ¿cierto? Diríamos que es la conductora también del programa. No porque yo empecé hablando, soy yo el único que... No. Marta Cáceres, socióloga, es parte también de este proyecto, de este ciclo de programa. ¿Cómo estás, Marta? Hola, bien. Contenta por abrir nuevos espacios de conversación, de diálogo que muchas veces no son tan comunes en los medios. Yo creo que ese es como el aporte que podemos hacer a través de este espacio. Gracias. Claro, porque en esta radio hablamos de deporte, hablamos de noticias, de informaciones, hablamos de tantas cosas. Y bueno, hablemos de esto también. Y el día de hoy, para comenzar como buen primer programa, obviamente tenemos que partir, como bien se dice, por el comienzo, por el inicio. Y en este trabajo, en este ejercicio de aclarar muchos conceptos, hemos convidado a que nos acompañe el presidente regional del Móvil H. Así está bien dicho, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo iba a decir móvil, nada más. Sí, igual también está bien dicho. Nuestro amigo José Arcos. José, ¿cómo está ahí? Muy bien, contento, agradecido por la invitación. Felicitar obviamente la iniciativa que sin duda va a dar mucho que hablar y principalmente para poder educar en diversidad, que es lo más importante. Es lo más importante. Y hay mucho que aclarar, porque como vuelvo a comentar que vamos a aclarar conceptos en este primer programa que sirve muy bien para ir un poco entendiendo lo que vamos a ir dialogando durante este ciclo de programas que iniciamos el día de hoy. Y vamos a partir de inmediato, si no hay mucha vuelta que darle a esto. Y hay una sigla que a lo mejor usted ha leído, a lo mejor usted ha escuchado y sería bueno comenzar a entender qué significa cada letra. LGBTI. A lo mejor usted lo ha escuchado o lo ha leído. Bueno, comencemos un poco a desglosar y a descubrir qué significa LGBTI, que dice mucho. Bueno, principalmente esta es una sigla que viene a nivel internacional. La comunidad o la población LGBTI no es más que la comunidad L, que es la comunidad lésbica, lesbiana, G, comunidad gay, B, bisexual, T, de transexualidad, I, de intersexual, y hoy día Q+, que se le trata a las personas queer, y más orientaciones sexuales, que sin duda habla de nuestra sexualidad en el ámbito diverso. Me gustaría también aclarar que, sin duda, existen dos sexos, hombre y mujer, y estos son sexos biológicos que sin duda traen un poco de distracción cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos precisamente de diversidad sexual. ¿Por qué te lo digo? Porque sin duda hoy día mucha gente, y yo creo que más de algún auditor debe recordar que alguna vez se habló del tercer sexo, de que si existía o no la homosexualidad, que si la homosexualidad era un sexo. No,
El sexo es hombre-mujer, lo demás son orientaciones sexuales y es eso lo que engloba esta sigla que tú acabas de decir. Y que muestra una cosa bien particular, bien puntual, porque parece que hemos vivido durante mucho tiempo con el A o B, con el blanco y negro, o sea, Sí. o hombre-mujer, y sobre este tema era gay, lesbiana. Sí, pero bueno. no, hay una serie de otras opciones, entre comillas, o Orientaciones. perdón, ese es el término Sí, sí. real, que abren un poco más el abanico de aquello. Sí, claro, por supuesto. O sea, finalmente nosotros como seres humanos hoy día entendemos de que nuestra sexualidad es diversa, pero también entendemos de que existen distintas orientaciones sexuales. Y entre esas orientaciones sexuales también está incluida la heterosexualidad. La heterosexualidad es una orientación sexual. Y aquí se enmarca y se engloba todo lo que es la diversidad cuando hablamos de lesbiana, gay, bisexual, transexual, heterosexual. También hay que englobarlo en una orientación. Porque la orientación sexual es cuando, ¿qué es lo que tú sientes? Afecto, cariño, amor, tratar Erotismo. claro, sí, uno engloba eso finalmente. Es el gusto de estar con alguien, de hacer una vida en común, y es eso finalmente lo que decide tu orientación sexual. Más allá, obviamente, de tu sexo, que es lo que muchas veces decimos que es algo biológico. Claro, eso también es importante darle una vuelta, definir sexo, ¿cierto? Sí. Es importante también, hombre, Mujer. mujer. Y de ahí, ¿cierto? Partimos. Y esto del sexo que define puntualmente las condiciones anatómicas, claro. fisiológicas, psicológicas también. Por supuesto que Y de ahí le vamos avanzando, ¿cierto? Claro, en el tema de orientación, que es eso que tenemos que dejarlo clarísimo antes de hablar de diversidad, precisamente, que es la orientación sexual y el sexo. Bueno, entremos en otro... Yo en creo otro. que queda claro. En el fondo yo quería como definir un poquito más Sí. en relación al sexo, porque encontré aquí como una definición que tiene que ver con el hecho del ser hombre o mujer a partir de variadas condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas. Por supuesto. Ya, y desde ahí podemos desprender también que, como lo que decía José, la orientación sexual no va en directa relación con nuestro sexo, ¿cierto? Con nuestros genitales, digámoslo realmente, porque así es. Muchas veces cometemos ese error. Ujú. Pensamos en sexo y finalmente nos enfocamos en algo que tiene que ver con algo biológico, que es la parte anatómica, como bien decías tú. Ujú. Ahora tengo entendido que también hay algunos rechazan esto del LGTBI. ¿Cuántos más dirán? ¿Cierto? Y aparte que ahora lleva el más. Sí, y pues. el más. Entonces vamos a poner ya- acá el más. más. Hay algunos que lo rechazan de la mano de decir, me están categorizando, me están etiquetando. Sí, yo creo que finalmente no tiene que ver con las etiquetas, sino que es cómo nosotros al menos vamos entendiendo la sexualidad humana y a través de eso la orientación sexual es importante. No quiere decir que se quiera hacer un gueto de aquí los homosexuales, acá las lesbianas, acá los gays, los heterosexuales. No, la realidad es vivir todos en comunidad y poder ser una sociedad más inclusiva, más igualitaria, más democrática. Es por eso también que el móvil lleva más de 29 años trabajando en Chile. Fuimos la primera institución, obviamente, que se instauró en Chile con una proyección sociopolítica. Ujú. Y esa proyección sociopolítica hoy día instala en el debate público estos temas que son relevantes para la sociedad, para ir creciendo, y eso es súper importante. Yo vuelvo a insistir, o sea, valoro enormemente el que hoy día estemos hablando de este tema, que sin duda yo sé que muchos auditores de la radio van a estar bastante agradecidos de poder aclararle conceptos básicos en temas de diversidad. No nos hagamos hablar, por ejemplo, del más, del queer, del... qué sé yo, hoy día hay, por ejemplo, el tema que se habla mucho del tema del transformismo, el tema de lo binario, no binario, cisgénero. Son conceptos que si no entendemos hoy día la sigla que tú acabas de decir, LGBTI, no vamos a entender lo demás. Por eso es importante aclarar eso. Estamos en el mismo idioma,
diversidad sexual y género, por Sinergia Ciclo de programas que estamos comenzando el día de hoy, un poco para comenzar lo que va a ser esta tanda de programas donde vamos a abarcar y vamos a conversar mucho estos temas. Al día de hoy en esta suerte de aclarar conceptos como base para que podamos desarrollar en programas futuros, ¿cierto?, los diferentes temas que van a ir planteando en esta mesa. Entremos también en el tema del rol de género, que también es un tema y es un punto que hay que ir dándole una vueltecita. Claramente, el rol de género creo que es muy importante porque siempre o hace muy pocos años, hablemos 20, 30 años atrás, porque hoy día ya tenemos una sociedad más avanzada en estos temas, pero el rol de género tiene que ver mucho con que cuando antes se decía que el hombre de azul, la mujer de rosado, el hombre pica la leña, la mujer lava la loza, esos son roles. Los roles de género van asignados muchas veces con cómo nosotros nos comportamos en la sociedad, cómo el hombre o la mujer busca un espacio para ir creciendo y para ir sintiéndose desarrollado. Sin duda, la vestimenta es un tema que también tiene que ver con el rol de género. Hoy día, por ejemplo, los hombres, sexo, cuando hablo de hombres, que se entienda, hablo de sexo, hombre masculino, sexo masculino, con jeans, corbata, camisa azul. Hoy día eso prácticamente en otros países más desarrollados no se ve con mayor frecuencia. Hoy día, Escocia, por ejemplo, los hombres usan vestido. Un hombre vestido un hombre en Osorno, en la región con vestido, sería como extraño, por no decirlo. No está dentro de nuestra cultura. Entonces el rol de género hace también que las personas vayan cultivando en sí una especie de prejuicios. Y ahí estamos obviamente enfocados en ese rol importante que tenemos nosotros como ciudadanía de poder sacar todos estos prejuicios y que prime el amor por sobre estos prejuicios que yo considero que están un poquito añejos en nuestra sociedad y que hay que ir avanzando. Hoy en día va de la mano de cómo me siento cómodo, cómo me siento bien, cómo soy feliz, y eso se ve en la ropa, por ejemplo, como vayan a ocupar en Tosa. Celeste, niñita. Sí, rosado, niñita. Es como... Cuando se sacaban los bebés de la clínica o del hospital, claro, finalmente dije, tienes que sacarlo de azul o de amarillo, porque... Claro. O claro, si es niñita, rosado. Pero un niño no tiene definido cuál es su orientación finalmente. Y yo creo que ahí nosotros como sociedad tenemos una gran deuda con la comunidad LGBTI, con la población LGBTI. Y esa deuda como sociedad tiene que ver por nuestros prejuicios, vuelvo a insistir. O sea... Si yo, por ejemplo... hemos ido construyendo nosotros nuestros estereotipos. Hemos ido construyendo y normalizado ciertas prácticas, ciertas acciones. Lo que está normado, por qué no decirlo. La norma dice, al menos acá en nuestra sociedad chilena, que cuando tú vas a un colegio tienes que, al menos ahora no tanto, pero sí llevar corbata, llevar camisa. Recuerdo yo la famosa camisa azul, hoy día blanca. O sea, hay ciertas normas. Y cuando tú transgredes esas normas, se puede creer que estás en contra de lo que está normado. Y nosotros hemos sido siempre rebeldes, la comunidad LGBTI ha sido siempre rebelde en eso. Así que yo creo que hemos un poco quebrado esos estereotipos, como bien dices tú, y hoy día el rol de género pasa a ser parte también de esta diversidad. José, yo quería consultarte, ¿usted desde qué hito más o menos surgió este movimiento? Porque más que nada... Fue un movimiento, si bien lo vemos en otros países, de alguna manera aquí en el sur del mundo se puede decir, también llegó para quedarse y hasta los días de hoy tú me dices que llevan ¿cuántos años? 29 años en Chile. ¿Hay un hito que marque el comienzo de este movimiento? En el mundo, el 28 de junio en Stonewall, en el año 70, espérame, aquí te lo voy a dar con más exactitud, ¿ya? Porque esto fue en el año 1979. Ahí se llevó la primera marcha de la Gay Pride. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hubo una revuelta en Stonewall, en Estados Unidos, donde se enfrentaron civiles con policías. Y estos civiles eran mayoritariamente de la comunidad LGBTI. Entonces ellos se enfrentaron por ocupar un espacio en la sociedad. Había mucha corrupción, si bien es cierto existían espacios de distinción, de espacios de poder divertirse, de diversión, de encuentro, pero siempre oculto.
Entonces llegó un momento que ellos se rebelaron a eso y nace el movimiento LGBTI a través de un líder que nació en Estados Unidos también, que es Harvey Milk. Harvey Milk fue precisamente quien tomó las riendas de agrupar, de organizar al movimiento gay en Estados Unidos. Bueno, y eso finalmente llega a Chile alrededor de los años 80, fines de los 80, principios de los 90, y el año ya 1991 nace el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil H, la primera institución y organismo que con proyección sociopolítica, independencia económica y obviamente una proyección de defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual. Y cuando nace Móvil, en este aspecto empieza obviamente a existir un debate en la sociedad chilena y comienza a cambiar. Recordemos que en Chile principalmente han habido un sinfín de acciones que han sido de discriminación. Muy violenta a través de la y historia. Violenta, obviamente. Oye, ha pasado rápido, llevamos 10 minutos de programa por lo menos, ¿cierto? Ha pasado rápido. Tomemos un respiro con un poco de música, así vamos a ir matizando el mismo idioma, diversidad sexual y género por sinergia. Respiro musical, como decíamos, para seguir desglosando la conversación del día de hoy. Bien, estamos de vuelta para seguir llevando nuestro primer programa del mismo idioma, diversidad sexual y género por sinergia, conversando el día de hoy con nuestro invitado José Arcos, presidente regional del Móvil H, o Móvil simplemente, y aquí junto a Marta seguimos conversando un poco y desglosando los conceptos que el día de hoy estábamos desarrollando un poco para adentrarnos bien en este tema que nos va a acompañar por este ciclo de programas. Estimada Marta, ¿sigamos? Sigamos. Estábamos conversando con José acerca de los inicios de estos movimientos. A mí me llama mucho la atención en el sentido de que, bueno, Chile siempre hemos estado un poquito más atrasados y nos llegan las corrientes o los distintos pensamientos, nos van llegando un poquito más atrasados por un tema geográfico, por un tema de las comunicaciones que antiguamente tampoco eran tan expeditas. Y como dice él, cómo se conformó en Chile el Móvil, me parece súper importante que nos cuente. Mira, el Móvil en Chile parte finalmente a principios de los años 90 y ya en el año 91 marcha en la capital de Chile, en Santiago, un puñado de personas que se atrevió a salir a la calle y reclamar los derechos de la diversidad. Pero salir a marchar hoy día pareciera ser algo que la gente tiene ya arraigada en su diario vivir, que cuando hay algún malestar que no te gusta, qué sé yo, temas que tienen que ver con los pueblos originarios, temas de AFP, temas sociales que interesan a la ciudadanía, la gente marcha. Pero esta primera marcha del Móvil fue una marcha con capuchas, por el miedo a que la gente se enterara de quiénes eran los que estaban marchando, claro. Porque era una marcha de la diversidad sexual. Era una marcha que tenía que ver con que los que estaban marchando eran parte de esta diversidad sexual. Y eso consigo trajo también de que ya a fines del año 91 pudieran hacer su primer punto de prensa al Móvil y sacarse las capuchas y decir aquí estamos. Y ahí también invitar al resto de las personas integrantes del Móvil y parte de la diversidad a salir del closet, a decir aquí estamos, obviamente a favor de la diversidad, para promover y para defender los derechos de la diversidad sexual en el marco de los derechos humanos. El tema de eso de salir del closet, a ver, porque los círculos de trabajo, de amistad, en fin, me parece que esto siempre se habló, siempre se conversó, siempre estuvo y siempre se aceptó, me imagino yo, pero era en ese círculo, en ese nicho. Ahora, cuando había que contar eso para afuera, que se entienda, es ahí donde aparecía el freno de mano y era donde ya se ocultaba, ¿cierto? Porque uno lo ve, por ejemplo, no sé, en el mundo artístico, todos saben y todos se conocen, pero tiene que pasar mucho tiempo para que
para que el resto de ese círculo lo sepa. Y me imagino que pasó también, que fue parte de este ya, hablemoslo. Claro, porque finalmente en Chile estaban suscitándose cosas, po. En los principios de los 90 estaba pasando cosas en Chile, cosas que eran muy importantes y que todos soñábamos que en algún minuto todo iba a cambiar y que finalmente iba a haber espacio para todos y todas. Sin duda el móvil no quedó ajeno a eso. Y no quedó ajeno a eso porque ya habían habido algunas crisis, principalmente porque había muchos asesinatos de personas de la diversidad que quedaban impunes y que no se investigaban porque no había nadie que los respaldara o nadie que dijera y que pusiera en el debate y que dijera y que fuera a un tribunal y que dijera, mira, aquí mataron a una persona solo por el hecho de tener una orientación sexual distinta. Entonces cuando bien me preguntaba Marta, ¿cuándo nace el móvil? Así nace el móvil. El móvil nace con un puñado de personas que no creo que eran más de 10 o más de 15 que se atrevieron a marchar por las principales calles de Santiago. Y hoy día esto ha crecido tanto que hoy día tenemos filiales en todo Chile. Y en las principales, obviamente, capitales regionales, y en Osorno, en Puerto Montt, en Chiloé, tenemos presencia en todo Chile. Sigamos también con los conceptos, que es parte de lo que el día de hoy vamos a conversar. El tema de la orientación sexual también me parece que es otro tema que hay que desarrollarlo, en el sentido de que también es parte de ir entendiendo esto, ¿cierto? Claro. Porque hablamos a veces de condición, cuando decimos, claro, por ejemplo, ¿qué condición eres? Claro. Pucha, ya que tu condición es gay, y tú dices, mi condición, o sea, yo como le decía fuera de micrófono, finalmente nadie quisiera tener hay condiciones de pobreza, condiciones de inmigrante. Yo creo que ahí Marta me puede ayudar en los conceptos que hay de condición. En condiciones hay muchas, pero la condición de decir yo tengo una condición gay o una condición homosexual no es una condición, es mi orientación. Y yo no pretendo que sea una condición, porque si alguien me dijera, pucha, elige ser ser blanco, ser negro, y yo prefiero mil veces, obviamente, ser de un espacio donde tenga las mismas oportunidades que todas y todos. Claro. Y la orientación puntualmente va también desarrollada o entendida desde el punto de vista del deseo natural, ¿sí?, por la atracción sexual, ¿cierto? Sí. Por un hombre o una mujer. Claro. Por otra persona. Por otra persona. Y eso lo define, finalmente, lo defines cuando tú hablas de orientación, y lo define muy bien la RAE, lo definen muy bien los manuales que tiene el móvil y que los pueden encontrar en su página web. Aquí tiene que ver con el amor, con el gusto, con el hecho de amar o sentir algo por un sexo, ya sea hombre o mujer, y eso va a una atracción, ya sea física, psicológica, y eso te va a llevar a ti a definir tu orientación sexual. Y tu orientación, cuando yo le pregunto a un niño, cuando tenemos, por ejemplo, capacitaciones a los establecimientos educacionales o a las mismas personas, por ejemplo, de los distintos entes públicos que también hemos hecho capacitaciones como móviles, y decimos, ¿qué orientación es? Pero yo le pregunto a la gente en su casa hoy día, o sea, ¿qué orientación? Pregúntense, ¿qué orientación soy yo? Y mi orientación finalmente, si me gusta y si tengo atracción, como bien dice Marta, por un sexo opuesto al mío, sería heterosexual, mi orientación sería heterosexual. Pero si mi atracción y mi afecto es hacia una persona del mismo sexo, es una orientación homosexual. Y de ahí se cataloga, ya sea entre dos mujeres, entre dos hombres, si es entre un hombre y una mujer, que también la bisexualidad existe. La bisexualidad es una orientación que hoy día, creo yo, asimismo como la transexualidad, están dentro de esta pirámide de la diversidad, más abajo. Es algo que todavía se oculta, que la gente no se atreve a decir. Claro. Sí, porque tiene que ver con la atracción. Y muchas veces... Y que va cambiando, porque el ser humano es tan complejo y tan variable que también tiene que ver con los contextos donde uno nació o lo que está viviendo. Por lo tanto, puede cambiar durante nuestras vidas. Y eso es un tema súper delicado, porque crea un conflicto interno en las personas grande. Porque a lo mejor tú has vivido toda tu vida en el contexto, por ejemplo, ocupemos el ejemplo del matrimonio, tienes tu pareja, tienes tus hijos, y de repente te descubres a ti mismo que hay algo que no había sentido nunca. Que hay un gusto, que hay una atracción. Claro. Entonces empieza ese conflicto, que bueno, hay gente que tiene la capacidad, la fuerza de desarrollarlo y explotarlo quizá,
pero hay otros que viven con aquello y eso trae por consecuencia muchas situaciones que destruyen. Y destruyen familias. Y te lo digo porque finalmente al menos nosotros como móvil hemos tenido casos de personas que se descubren sexualmente o que encuentran su orientación sexual en una etapa de su vida cuando ya tienen armado un tema heterosexual. Claro. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, me refiero yo, una persona que se descubre homosexual a los 40, 50 años y se da cuenta que toda su vida vivió casado con una mujer, tuvo hijos y destruye, porque finalmente destruye a la familia en lo emocional, en lo psicológico, tanto para la mujer como para la familia en sí. Asimismo, como varias personas famosas hoy día han descubierto su avanzada edad que son transexuales. Claro. Muchos artistas, futbolistas. Y yo vuelvo al tema también de lo que ocurre con la persona. El que tiene la capacidad de decirlo, a ver, digámoslo, de asumirlo, sí. Puede salir, pero la persona que no se atreve y que busca vías de escape y cae en exceso, no sé, alcohol, droga, en fin, sí, un poco para olvidarte de aquello. Un poco para salir de aquello. Hay una, así como tú hablabas de cuando hablamos de instrucción, tú lo tomás con la instrucción que pasa en el entorno familiar, sí, pero también hay una instrucción interna personal que muchas veces quizá nadie llega a descubrir hasta que pasa una situación muy, muy extrema. Sí, yo en ese sentido quería consultarle a José. Me imagino que ustedes tienen un montón de historias de vida dentro de sus integrantes y todo. ¿Te ha tocado así como una historia que muestra? Porque, por ejemplo, en los medios me acuerdo mucho de la jueza, ¿se acuerdan? La jueza Atala. Atala. Ese fue como un hito en relación a un juicio Sí, pues. Fue súper fuerte, y una jueza más encima, que ella estaba pidiendo la tuición de los hijos, ¿cierto? Sí, ese era el contexto. Sí, el contexto era ese. Pero ella estaba en pareja con... Lésbica, claro. Sí, lesbiana, una mujer. Finalmente ella ganó el juicio y se quedó con la tuición de las hijas. Pero fue muy bullado en esos años. Lo que pasa es que estamos hablando ya cuando ya se instala este tema y en el debate público, principalmente porque era impensable para nuestra sociedad chilena, que está normalizada y que está normada, que existiera una jueza de la República homosexual, lesbiana, y que aún así quisiera reclamar la tuición de sus hijas. O sea, como una lesbiana, eso era lo que decían los medios. Como que no tenía el derecho. Claro. Es más, en los primeros fallos de este caso de Karen Atala, se dijo muchas veces que ella estaba inhabilitada o incapacitada para ser madre. O sea, ¿qué ser humano está incapacitada para ser madre si lo único que interesa es el interés superior del niño y cuidarlo, quererlo y obviamente educarlo, y más obviamente con las condiciones económicas que pueda tener hoy día una jueza? Claro. Bueno, y también aparece lo añeja que están las leyes en algunos temas. Claro, recordar que el Código Civil data del siglo XIX y un código que está prácticamente adecuado al contexto del momento. Hoy día hablamos, por ejemplo, de temas como, por ejemplo, el de Karen Atala, pero tú me preguntabas más allá, hay muchos casos de familias, de personas que hoy día se descubren sexualmente y que la única respuesta que encuentran finalmente para poder orientar es en el móvil, porque tenemos un problema, que el Estado de Chile no se ha hecho responsable de esto. Y eso ha sido nuestra lucha constante, permanente, del movimiento del móvil, de otros movimientos también, ¿por qué no decirlo? Esto ha ido avanzando. Y esto ha ido avanzando porque a raíz de lo que pasó con Karen Atala, a raíz de lo que pasó con Daniel Zamudio, a raíz de, por ejemplo, de una profesora que se le impidió hacer clases de religión en un establecimiento educacional por el solo hecho de ser lesbiana, nace una demanda del móvil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado se haga responsable de estas temáticas a nivel estatal, a nivel gubernamental y a nivel de Estado. Así que yo creo que ahí hemos ido construyendo y avanzando en ese tema. Tenemos que hablar de muchos temas más, minorías sexuales, conducta, en fin, todo aquello lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Vamos a ponerle pausa, respiro a nuestro programa, El Mismo Idioma, Diversidad Sexual y Género por Sinergia. Ya seguimos, no se vayan.
Bien, seguimos haciendo por Sinergia el mismo idioma, diversidad sexual y género, nuestro primer tema, nuestro primer programa, nuestro primer encuentro de un ciclo de 10 que tendremos por nuestra radio. El día de hoy, junto a Marta y José, estamos compartiendo... ¿Y Tocayo? Tocayo. Muy Tocayo, bien, José. Tocayo. Yo soy José Luis, ¿tú? José Alejandro. José Alejandro, muy bien. ¿Y Marta? Isabel. Marta Isabel. Ya, sigamos conversando Marta un poco. Isabel, muy bien. Oye, hablábamos dejamos dando bote la pelotita antes de ir al corte del concepto minorías sexuales. Hablemos de aquello un poco. Adentrémonos en a dónde va. Sí, no, bueno, minoría sexual, uno cuando habla de minoría siempre habla de un grupo pequeño de personas que obviamente están en nuestra sociedad. Siempre se habla igual también de minorías étnicas. Las minorías finalmente responden a veces a las grandes mayorías, pero son parte también de esas mayorías. Cuando hablamos de minoría sexual, hablamos principalmente de la comunidad LGBTI. No hay estudios concretos porque nadie sale diciendo aquí estoy, soy de la diversidad sexual, soy José Arcos. O que en el censo diga, por ejemplo, claro. una variable. No existe. No, pues. No existe No porque existe. finalmente no debiese de existir tampoco, ojo. Sí debiese existir un porcentaje o debiese existir una encuesta que pudiese dar a conocer al Estado cómo poder canalizar la política pública para esos Exacto. sectores. Eso es importantísimo, porque si no tenemos claro cuántas personas de la diversidad sexual somos, muy difícilmente vamos a poder crear a lo mejor una subsecretaría, por ejemplo, contra la discriminación. Claro. ¿Entiendes? Y destinar recursos Destinar para recursos. ello en los distintos ámbitos, educacionales, salud. Sí, porque finalmente cuando hablamos de minoría, yo creo que igual, cuando tú dices minoría, Ahora, muy pocos quieren decir, eh, yo soy parte de esa minoría, yo... Ahora, Pero es como cuantificar es igual. como pues. cuantificar. Pero Antes- mirando en menos. en se menos, puede. eso. Claro. Ahora, antes de ir al aire, el José dijo algo también. ¿Será tan minoría? Sí, pues, es que ese es el tema, porque nosotros creemos... Sí, po. Mira, estudios internacionales que también es como un parámetro que dice que habla del 10% de la población mundial tiene una orientación sexual distinta, reconocida. Y eso es interesante y es muy válido, porque lo decía en el bloque anterior, nadie elige ser homosexual, nadie elige ser lesbiana en una sociedad que discrimina. Claro. Hoy día, por ejemplo, O sea, si es tú- más fácil no serlo. es más fácil no serlo, porque tienes todos los derechos y que están instaurados para todas y todos. Tú le preguntas, si yo le pregunto a los auditores en su casa, ¿hoy día una persona heterosexual puede casarse? ¿Ir al registro civil, sacar una hora, casarse? Puede hacerlo. Pero no lo puede hacer una persona que ama a otra del mismo sexo, porque hablamos de matrimonio, hablamos de unión civil, Bien. tenemos el acuerdo. El acuerdo de unión civil es un tremendo paso, pero no lo es todo. Porque cuando, por ejemplo, en un matrimonio entre un hombre y una mujer, ese matrimonio fallece uno de los cónyuges, efectivamente nace un tema jurídico que es el tema herencia, que es el tema de la herencia, y se abre un acto jurídico nuevo donde el cónyuge queda con los bienes de lo que se construyó en matrimonio muchas veces, pero no sucede con el acuerdo de unión civil y no sucede obviamente con las parejas homosexuales. Entonces por eso yo digo que cuando me dicen, tú quisieras obviamente cuando tú tienes una condición sexual, me dicen, y que erróneamente y mal dicho decir y preguntar a alguien qué condición sexual eres, Claro. nadie elegiría obviamente hoy día en esta sociedad chilena ser homosexual. Creo que todos obviamente tratarían de alguna u otra forma esconderlo, y sobre todo en la clase más aristocrática de nuestro país, en las clases más bien acomodadas, porque obviamente tiene prejuicios, tiene discriminación, no tiene derechos, y esa es la igualdad plena que busca obviamente el móvil a través de todas sus demandas y lucha durante todos estos años. Por ese lado yo te quería consultar, así como el objetivo central o la misión que tienen ustedes tiene que ver directamente con el tener mayores derechos e igualdad ante la ley, ¿se puede decir? Sí, pues ante la ley lo que buscamos es igualdad plena. Plena. La igualdad plena ante la ley, ante el Estado. Hablar de igualdad muchas veces dice, pero ¿qué si ellos quieren todo? Yo he escuchado comentarios, José... Pero es como los mapuches, pues también Sí, quieren po. todo, dicen. Es que yo creo que eso es un mal concepto, porque si tú te pones a pensar, por eso hice la pregunta, y dejé la interrogante,
nuestros auditores, por ejemplo, en la casa, pareja heterosexual, pueden casarse, pueden divorciarse, pueden dejar tener filiación, o sea, pueden adoptar, pero una pareja homo no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque el Estado no le entrega esa garantía. No hay leyes para ello. O sea, son ciudadanos de segunda clase. Claro. Ahora, ¿cómo vamos como sociedad? Vamos lento, porque obviamente estas 2 últimas décadas, a propósito de cuando comenzó el móvil, ha cambiado mucho esto también. Sí. O sea, este es otro Chile, un Chile muy distinto. Nosotros, por lo menos, y aquí hay un choque de generaciones importante, hay una generación nuestros padres, nuestros abuelos, que obviamente ya difícilmente se les puede cambiar la mentalidad, y en la medida de aquello, yo creo que se agradece que se acepte. Hay una generación que estamos ahí en la mitad, que nos tocó crecer con la forma antigua, pero que hemos ido desarrollando la aceptación y durante el tiempo. Y hay una generación que está comenzando, que ya se encuentra con esto que es parte del día a día, que es normal, digámoslo como es, porque normal, finalmente la gente en la casa está acostumbrada a esos conceptos. Normal. Claro, habla de normal. Hablemoslo como el día a día, como lo cotidiano, que era el concepto que tocó. En ese sentido, no el normal de la condición. De que sea normal el ser homosexual, porque eso sería un error decirlo solo. Claro, de todas maneras. Ha ido cambiándolas. Entonces, este trabajo, esta lucha, este fin que tiene, que se tiene, me parece que va bien encaminado. No sé si a corto plazo, pero va. Es que eso es una de los matices y de los principios que caracterizan al móvil. Nosotros primeramente buscamos un espacio y entendemos que la sociedad chilena no es una sociedad que va a decir mañana hay matrimonio igualitario, pasado hay adopción homoparental y pasado hay ley de identidad de género. No, esto es un trabajo constante, responsable, un proceso. No somos del todo o nada, porque hay movimientos que quieren todo o nada. O sea, o me das Estado, o me das matrimonio igualitario, o yo soy capaz de quemarme a lo bonzo fuera de la moneda. Y son más radicalizados. Y es entendible la lucha de ellos también. Pero esto, cuando uno habla de responsabilidad social, uno también habla de la responsabilidad que tiene con los ciudadanos que no están, obviamente, aptos o educados para poder tener hoy día una pareja, por ejemplo, que adopte a un niño. Porque hoy día, al menos yo lo veo en Osorno, por ejemplo, es una comuna, y somos una comuna porque me siento parte también de nuestra región, es una comuna que sin duda tiene muchos prejuicios. Prejuicio a la diversidad, porque entiende muchas veces que la diversidad es malo, que no es bueno. Y no estamos hablando de lo bueno o malo, sino que estamos hablando de que buscamos un espacio para ser tratados iguales a todos los demás. Y ahí cuando nosotros hablamos de lo paulatino y lo que arriesgado que es también ir consiguiendo cosas de a poco, nos da la garantía de que somos responsables. Y hablamos de responsabilidad porque estamos próximos a instaurar y a instalar lo que es la ley de identidad de género, que es súper importante para la población trans. Y que obviamente la transexualidad, y para ir aclarando también ese concepto, la transexualidad no es igual a la homosexualidad. Ojo. La transexualidad es una condición sexual que obviamente busca en todo ese proceso de transformación, porque la transexualidad es una persona que está en un cuerpo distinto al que fue asignado al nacer. O sea, yo nací hombre, pero internamente me siento mujer. Eso es una transexualidad. Y cuando voy descubriéndome sexualmente, voy a ir descubriendo si mi orientación sexual, si mi gusto, mi atracción es por un hombre o por una mujer. Y ahí voy a definir, en fin, cuál es mi orientación. La orientación, claro, pero sí parte de la condición. Es parte de la condición trans. Claro, trans. No, es un concepto que cuesta entenderlo. Y ese quizá es el que más va a costar, creo yo. Y cuesta mucho. Porque creo que, a ver... yo he escuchado por ahí es que hasta los travestis dicen que son transexuales. No, eso por ejemplo. Claro. Y ahí aclaremos otro concepto al tiro. El travesti es un fetiche. Es un hombre que le gusta vestirse de mujer. Y que le gusta vestirse de mujer porque tiene un fetiche. Y eso es, y como hay mujeres también
travesti. Claro. Porque hay mujeres que les gusta vestirse de hombre. Y eso obviamente no se ve muy a cotidiano en nuestro país, mucho menos en nuestra región, y eso no se ve cotidiano, pero sí existe. Y de ahí está el transformismo, que la gente suele confundir entre el travesti, el transformismo, que es un arte, transformista es un artista que claro, se viste para interpretar un personaje en el teatro. Hubo un programa de televisión muy, muy famoso que se emitió hace muy poco, donde habían transformistas, hombres que se vestían de mujer para interpretar un personaje. Entonces la gente confunde entre lo trans, entre lo trans, claro, lo confunde con el travestismo y con el transformismo. Están muy equivocados. La transexualidad es un tema muy delicado que afecta a familias, hay niños trans, hay personas adultas, y eso obviamente es algo que nosotros tenemos que tratar con mucho cuidado, y hoy día el Estado se ha hecho responsable porque ha promulgado una ley de identidad de género que le devuelve a esas personas trans su identidad. Ahora, hay instancias que ayudan, digamos, para ir aceptando, o sea, lo que pasó hace muy poco con la película, ¿cierto? Sí, me parece que ayuda un poco para La Mujer Fantástica. Claro, ayuda un poco a que la sociedad, que es un poco más cerrada, entienda, ¿cierto? Sí. Conozca, porque quizás eso es lo más difícil, atreverse a conocer, y un poco adapte su visión. Es un paso importante, porque si no sigue escondido. Claro, yo invito y aprovecho los micrófonos y esta posibilidad infinita y divina, por qué no decirlo, que Sinergia hoy día esté hablando de este tema, y felicitarlos, porque sin duda es una ayuda, y una ayuda no solo para la comunidad LGBTI, para la población, sino que también para los ciudadanos comunes, que muchas veces están en sus casas y que entienden que el ser diferente es un problema, y el problema no es ser diferente, el problema es ser tratado diferente. Y es eso que nosotros como Móvil hemos tratado de que la sociedad entienda, que el problema no es eso, y que obviamente en tema de tolerancia, respeto a la diversidad, respeto al prójimo. Tuvo que morir Daniel Zamudio para que exista una ley que vaya y que obviamente castigue a las personas que cometen estos actos de discriminación, y que, por qué no decirlo, una ley que está totalmente escueta en varias cosas. O sea, falta mucho por avanzar, hay que hacer modificaciones a esa ley. Entonces, cuando muere Daniel Zamudio y es amedrentado y golpeado, sin duda la sociedad chilena se paraliza y dice: esto no puede suceder. Y yo creo que de ahí hay un antes y un después en el tema de la reivindicación de los derechos de la diversidad. Estamos en Sinergia conversando en nuestro primer programa. Tiempo de momento de música. Vamos a hacer esta instancia. Nos queda un bloque más de conversación. Tenemos que darle una vuelta al programa en términos generales de lo que hemos hablado. Nos queda un par de conceptos por ahí también. Eso lo vamos a tratar después de este corte musical. Ya, estamos de vuelta para nuestro último bloque ya. Estamos presentando por Sinergia el mismo idioma, diversidad sexual y género. Hoy día junto a José Arcos, presidente regional del Móvil H, conversando de estos conceptos que nos van a ayudar un poco a llevar el programa en sus diferentes capítulos que tiene esta temporada que estamos comenzando el día de hoy, junto a Marta Cáceres, socióloga, ¿cierto? Que también obviamente es nuestra conductora, panelista estable. Bueno, todos somos panelistas aquí, sí, estamos conversando al mismo nivel. Bueno, ¿qué nos quedó de pendiente en cuanto a concepto? Estamos todos aprendiendo. Sí, además, ¿la conducta la hablamos, la conducta sexual? No, me parece que no la tratamos. No. ¿Alcanzamos a darle una vuelta? Si es que era algo alcanzado, porque la verdad nos queda poquito tiempo. Démosle una vuelta, que tiene que ver el tema de las conductas. Va por el lado de las prácticas y de la historia sexual que tienen las personas, ¿cierto? Sí, claramente. O sea, las prácticas sexuales sin duda tiene que ver claramente cómo nosotros nos relacionamos con el sexo opuesto, o el mismo sexo. Y eso tiene que ver precisamente con lo sexual, con lo carnal, por qué no decirlo, algo con gusto. No siempre tiene que haber afecto,
para poder satisfacerse sexualmente. Lo digo porque esto es parte obviamente de la sexualidad amplia que nosotros tenemos, nuestra conducta sexual, cómo nosotros nos comportamos sexualmente. Y ahí obviamente también entra lo que tiene que ver con la bisexualidad. ¿Existe la bisexualidad como una orientación sexual? Efectivamente. Pero el deseo y el placer sexual a lo mejor puede ser con un hombre o con una mujer. Y esa es nuestra conducta sexual que nosotros vamos teniendo diariamente o que nos vamos enfrentando el día a día. Y me llama mucho la atención porque fuera también de micrófono hablábamos de algo que es súper importante hoy día, que es el tema VIH. Y en su tiempo se habló de la peste rosa, se habló de que la gente homosexual era la que tenía por VIH, las conductas homosexuales, por las conductas sexuales. Y sí, no, ¿por qué no decirlo? O sea, una población de riesgo es las personas que tienen sexo con hombres, pero el riesgo lo cometemos todos cuando tenemos prácticas sexuales inadecuadas o sin preservativo o sin... No seguras. Bueno, de hecho, yo te planteé el tema, lo conversamos en interno, esto Sí, como aprovechemos de conversarlo acá, porque yo te comentaba que tanto tiene que ver el tema del SIDA en que la sociedad acepte, ¿cierto?, a la homosexualidad. ¿Qué tanto tiene que ver? Porque a mí me da la impresión y me vino como el recuerdo de décadas atrás, Sí. ¿cierto?, cuando era más chico, donde el concepto gay y SIDA eran como lo mismo, y una persona automáticamente, ¿cierto?, se relacionaba. Y eso obviamente era un paso, si no 2 o 3 pasos más Para atrás, atrás. para un poco aceptar en la sociedad. Claro, por eso también el móvil hoy día, su principal política es defender los derechos de la diversidad sexual, los derechos sociales y políticos de la diversidad sexual. Y eso tiene que ver con proyectos de ley, bueno, lo que ustedes obviamente como auditores y la sociedad en sí ha ido viendo, el avance y crecimiento de la ley Zamudio, el acuerdo de unión civil, el tema de la ley de identidad de género, varias cosas que nosotros hemos ido avanzando. No nos hemos querido meter precisamente en el tema VIH-Sida porque hay organismos, instituciones, Vivo Positivo, o instituciones a nivel nacional e internacional, ONU-SIDA, que están preocupadas de eso. Pero ¿qué tanto afecta a la aceptación o no? Afecta. Porque la gente hoy día todavía tiene ese estigma de que la homosexualidad es igual a SIDA. Y eso, aunque quizás... Que fue un tremendo peso para el movimiento en sí. Entonces, por eso también el móvil decide apartarse de ello. No quiere decir que no nos interese, pero apartarse de ello. No significa de que no nos interese. Hoy día es más, tenemos un área de salud del móvil que estamos obviamente preocupados porque entendemos que es un problema de salud pública, porque la región de los lagos es una de las que tienen más altas tasas de personas infectadas con el virus VIH y es una responsabilidad tanto de nuestros auditores, de nosotros, de los movimientos sociales, del Estado, poder preocuparse. Bueno, ahora en todo caso, hoy por hoy el SIDA también un poco ya no es... también entra dentro de lo que es de lo cotidiano también. A ver, porque como decíamos en un principio parecía como una epidemia. Yo estoy recordando... Sí, que era mortal, era mortal. de muerte. Eso era y se relacionaba directamente con el mundo gay, con la homosexualidad. Sí. Pero ahora no, como dices tú, el SIDA se amplió, se conoció más y claro, no necesariamente... Y tiene tratamiento. Claro. Y una enfermedad crónica. Y no necesariamente tienes que ser homosexual para tener eso, para tener el SIDA. Entonces, de hecho, la población de riesgo se invirtió. Ahora son los heterosexuales la población de riesgo. Jóvenes entre 14 y 29 años. Entonces, eso. Creo que es importante poder avanzar en estos temas y obviamente este programa va a ser de perilla para poder conversar temas de diversidad. Bien, hoy estamos llegando a la parte final ya del programa. Bueno, me parece que ha sido un buen programa porque nuestro inicio fue decir que este programa 1 iba a ser de conceptos, de aclararlo, de conocerlo, de conversarlo. Me parece que avanzamos harto. Por supuesto, y eso habla de la tolerancia que hay, del respeto. Y el ser tolerante no significa que ustedes estén de acuerdo con lo que nosotros digamos como movimiento, como móvil, como diversidad. El ser tolerante significa que tenemos que respetar las distintas maneras que tiene la sociedad de ver el mundo y eso de verdad que es enriquecedor para nosotros, muy agradecidos, muy contentos de haber participado aquí en Sinergia, de que los micrófonos se abran para hablar de estos temas que son importantísimos para nuestra sociedad. Sí, porque de eso se trata, aceptarnos, ¿cierto? Sí. Si no podemos... Y sensibilizar y educarnos también porque hay hartos conceptos y temas que no los dominamos y de a poco vamos a ir aprendiendo. Sí, pues. Gracias, José. Y además que el tema también pasa por el hecho
esto de porque pensemos distinto, nadie es malo o bueno, al contrario. Claro. Es un mundo distinto, pero que se tienen que aceptar, si para allá va la cosa. Para construir una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria, y para eso tenemos que colaborar todas y todos. Muy bien. Buen invitado trajimos hoy día. Excelente. Pane, Nos dejó se nos pero fue la hora, clarito, pero ¿no? pasó volando. Sí. Vamos a tener que considerarlo más adelante, porque la verdad que lo pasó volando y conversamos bastante bien. Una buena charla, una buena plática. Tú presentas Actividades a lo mejor que quieras actividades promover. y... Ya, vamos con la actividad primero y después yo te Ya. también sobre el móvil. Las actividades principalmente que realiza el móvil es que hoy día estamos haciendo un llamado al activismo. Esto no es gratis. No es gratis, me refiero yo que nada se nos ha dado gratis, todo tiene una lucha. Y a veces los líderes y los activistas se cansan, se van. Y invitamos, ¿por qué no decirlo?, al adulto joven, a los auditores de la radio, a la gente de Osorno, a ser parte de activismo del móvil en la región. Porque nuestra región es bastante amplia geográficamente y necesitamos tener en cada lugar, en cada comuna, un activista del móvil para poder representar los intereses de la diversidad y poder defender cuando haya discriminación, cuando haya algún hecho relevante que podamos nosotros obviamente ir y obviamente defenderlo. ¿Y cómo llegan al móvil? Llegan a través de nuestro fanpage, que es Móvil Los Lagos, y ahí nos pueden encontrar. También nos pueden escribir a loslagos@móvil.cl, y por qué no decirlo, nos pueden ubicar a través de las redes sociales. Y se viene el segundo festival de cine LGBTI en la región, que va a tener como epicentro la capital regional, pero eso no quiere decir que estará también en Osorno y en algunas comunas aledañas a nuestra capital. También en el verano vamos a tener nuestra Gay Pride, ya más en el verano, porque entendemos que llueve mucho en el sur y la gente se nos pasa de frío. Hubieron más de 2.500 personas en esta oportunidad en julio, la primera semana de julio, pero pretendemos hacerlo en verano. Eso. Súper. Bien, pues, ¿nos vamos? Sí, Nos vamos, Marta, un gusto. igualmente. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hemos chicos. compartido con gracias. José Arcos, presidente regional del móvil, con Marta Cáceres, socióloga, José Luis Rodríguez Las Palabras, Nico, los controles, todo el mundo de Sinergia en el mismo idioma, diversidad sexual y género. Que esté muy bien, hasta el próximo capítulo de este programa. Adiós.